Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el torneo de Zurich de candidato año 1953. Continuaremos viendo partidas de la primera ronda jugada el año, el 30 de agosto de 1953 entre los jugadores Laszlo Szabor, gran maestro húngaro, y Geller, un gran maestro ruso. Corresponde a una apertura catalana. Durante mucho tiempo se sospechó que la debilidad de las casillas negras y los ataques sobre estas, con que a menudo se encontraban los libros, eran incomprensibles no solo para mí, comentaba David Bronte, sino también para los propios autores de esos libros. Por mi parte, comentaba Bronte, resumí de un modo práctico la cuestión, diciéndome que las casillas negras mi oponente eran débiles cuando sus piezas se hallaban colocadas en casillas blancas y no disponían del alfil de casillas negras. Pero si sus piezas no se hallaban en esta casilla, ¿qué podría entonces atacar yo? Así es como razonaba hasta que un día desperté con la idea de que la debilidad en las casillas negras significaba que las piezas que se hallaban en casillas opuestas son igualmente débiles. De igual modo, debilidad en las casillas blancas implica que las piezas que ocupen las casillas negras son débiles, como puede comprenderse por la partida Geller-Naidoo de la 13ª ronda, que veremos más adelante. La clave para el ataque sobre las casillas negras es ocuparla con las propias fuerzas, para lo cual deben atacarse las piezas del oponente en las casillas blancas. La partida Szabo-Geller es uno de los más gráficos ejemplos de la explotación de las debilidades de casillas negras y la combinación que permiten a las negras con su jugada 24 es digna de incluirse en una antología. Todo sucede en las casillas blancas. Geller, Szabo inicia el juego con la movida C4 y el gran maestro ruso Geller contesta con caballo F6, G3, E6. Esto corresponde a una apertura catalana. Alfil G2, D5, D4, D por C4, dama A4 jaque, caballo B a D7, caballo F3, A6, dama por C4, B5, dama C6, torre B8, alfil F4, caballo D5, alfil G5. Bueno, queremos mencionar que Szabo concibe un plan para debilitar las casillas negras del oponente y comienza así una sutil maniobra para provocar el cambio de alfiles de esta casilla a fin de incrementar su dominio sobre esta. Alfil E7, alfil por S7, dama por F7, por E7, enroque corto, alfil B7, dama C2, C5, D por C5, caballo por C5, torre C1, torre C8, caballo C3, caballo F6. Dudosa. Un imperceptible pero serio error. Las negras retiran una pieza del centro de la acción. La jugada caballo F6 permite una interesante posibilidad basada en la insuficiente protección de la torre dama negra. La cual podría venir caballo por B5, A por B5 y B4. Szabo, sin embargo, continúa el desarrollo de su plan para fijar los peones A6 y B5 en estas mismas casillas blancas. Mucho mejor hubiese sido para el negro haber jugado caballo B6, incrementando el control negro de la casilla C4 y dificultando la respuesta blanca B4. Pero a caballo F6 el blanco jugó B4, caballo A4, dama B3, caballo por C3, torre por C3, torre por C3, dama por C3, enroque corto, torre C1, torre D8. Geller no puede pelear por la columna C. Luego de torre C8 se hubiese encontrado con dama por C8 jaque, alfil por C8, torre por C8 jaque, caballo D8, caballo E5, y no hay modo de evitar la jugada alfil C6.
torre D8, A3, caballo D5. Geller comprende que la presión posicional de las blancas puede tornarse muy peligrosa si consiguen alcanzar la séptima fila o instalar un caballo en C5. Se decide en consecuencia complicar el juego impidiendo al mismo tiempo ambas amenazas. Dama D4, F6, caballo E1, E5, E5, dama C5. Una continuación consistente, aunque anodina. Mucho más enérgico era la jugada dama A7, manteniendo control de las casillas negras y atacando las piezas negras instaladas en casillas de color opuesto. Las negras no podrían expulsar la dama blanca con torre A8, no rey F8 por caballo D3, torre A8, dama C5 con ventaja. Entonces, torre A8, si torre A8, por la evidente, ¿no es cierto? Alfil por D5, jaque, ganando. Entonces, volvemos. Si torre D7, dama por B7, torre por B7, alfil por D5, jaque, rey F8, torre C8, recuperando la dama y con ventaja. Y si 25, E4, a dama A7, alfil por E4, indudablemente que muy fuerte es alfil E6, pero alfil por E4, si dama por E4, a caballo F4 venía simplemente alfil F3 con ventaja. Dama por E4, dama por B7, dama por E2. Con juego incierto. Sin embargo, tras E4, el alfil blanco podría abandonar, volvemos a insistir, la gran diagonal bloqueada por la adyacente alfil H3, donde estaría bien situado. Pues tenemos, entonces, nos devolvemos, dama C5, dama por C5, B por C5, otro error. Las blancas con torre por C5 mantendrían una clara superioridad en el final, pero Sao probablemente pensó que podría forzar el triunfo combinando la clavada del caballo con la amenaza de avanzar el peón C. Las negras, no obstante, pudieron encontrar la maniobra defensiva torre de 7, torre de 7, E7 y D7. Alfil C6, torre D1, torre D7, alfil H3, torre E7, caballo C2, A5, alfil G2, torre D7, alfil H3, torre E7, rey F1. Sabo desdeña la repetición de jugada a pesar de que su posición no es superior. Esto es muy importante. Tales errores de juicio son comunes a todos los ajedrecistas, debutantes o grandes maestros. Perder la propia objetividad al enjuiciar una posición es equivalente a perder la partida. Comentario de David Bronte y que comparto plenamente. Rey F7, rey E1. Esta era la última posibilidad de blanca de forzar las tablas con alfil G2 y alfil H3. Rey E1, torre C7, torre D3, alfil B7 y el peón de C5 cae. Ahora las blancas pierden su peón C. Caballo E3, torre por C5, caballo F5, alfil C6, caballo D6 jaque, rey F8, alfil G2, G6, rey D2, rey E7, caballo E4, torre C4, F3, F5, caballo F2, torre A4, caballo D1, E4, F por E4,
F por E4, torre B3, torre D4 jaque, rey C1, B4. El negro es simple, conseguir un peón pasado y llevarlo hasta la casilla de coronación. Las blancas no pueden ofrecer una seria resistencia. Todavía continuó caballo E3, caballo C3, A por B4, caballo por E2 jaque, rey B1, alfil A4, torre B2, caballo C3 jaque, rey C1, A por B4, torre D2, torre por D2, rey por D2, rey D6. Fíjense bien en la posición de las piezas blancas y la diferencia con las piezas negras. Caballo G4, rey C5, H4, rey D4, H5, G por H5, caballo E3, caballo B1 jaque, rey E2, alfil B5 jaque, rey F2, B3 y las blancas abandonaron. Excelente lección táctica donde las negras dieron una clase magistral, ¿no es cierto? Y su movida 24. Vamos a ver acá. E5 es digna de incluirse en una antología. Todo sucede por las casillas blancas. Esa es la jugada que permite, ¿no es cierto?, la línea con dama A7, pero el blanco prefirió dama C5. Bien, nos veremos en breve con más partidas de este interesantísimo torneo de candidato de ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto.